cómo estamos viendo hoy esa evolución desde los clientes y que condiciona un poquitito la manera de enfocar el gobierno y la gestión en áreas de TI. Por un lado, según las industrias a las que pertenezcan cada uno de ustedes, seguramente acordaremos en que hay cada vez una mayor necesidad de incrementar el nivel de digitalización. Eso se ve en algunas empresas con mayor nivel, en otras con menos. Pero la realidad es que prácticamente no hay segmento de la industria que no tenga una presión por incrementar esa digitalización. Por el otro lado, cada una de esas empresas pertenecientes a distintos segmentos toman decisiones y son decisiones justamente de coyuntura y de estrategia que garanticen, digamos, un poco el éxito de la compañía con una combinación de estrategias apropiadas de acuerdo a la cultura, de acuerdo a los problemas de mercado en el que están inmersos, y finalmente una combinación dentro de este contexto de movimiento hacia lo digital muy particular, porque está de alguna manera conviviendo una cantidad de factores que hacen necesario adoptar lo que se denominan estrategias defensivas y otras más orientadas a incrementar la digitalización u ofensivas, que son las que de alguna manera van a condicionar fuertemente la gestión del portafolio, en definitiva, de TI. Por lo tanto, estos tres factores nos parece que son elementos centrales como para ver si estamos más o menos conviviendo un poco en este mismo mundo, claramente con una diversidad y una particularidad en las empresas realmente muy diferente, pero sí con un contexto macro muy común, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo hoy nosotros? Que básicamente las empresas aspiran a ser cada vez más digitales. La pregunta es, ¿cuán digitales pueden ser? Hay un estudio que propuso Gartner hace ya casi unos 10 meses. Ahí, Hernán, me parece que tenés el micrófono abierto. Les decía, el contexto en el mercado para ver cada una de los segmentos de industria en el que se desempeñan las distintas empresas, arrojó un poquitito este cuadrante que ven aquí, o este diagrama que ven aquí, donde se define el nivel de digitalización promedio para la operación, o sea, las operaciones internas de la compañía, y el componente de digitalización de la propuesta de valor que tienen en sus negocios. Y a esto lo denomina market equilibrium, o sea, cada segmento tiene un punto de equilibrio entre algunos mucho más digitales, como lo que ven a la derecha, que son un poquitito la problemática de medios de comunicación, servicios financieros, gobiernos, telecomunicaciones, retail, donde la propuesta de valor a los clientes tiene un nivel de digitalización importante, mientras que los niveles de digitalización en la operación, ¿sí?, también se ven, digamos, facilitados en términos de la ejecución de tareas que tienen con soluciones digitales, ¿no? Entonces, este punto de equilibrio de alguna manera condiciona ya las empresas, porque es probable que no se puedan mover mucho desde ese ámbito de digitalización. Y lo que proponen también es que miremos un poco la elección estratégica que tienen las empresas que combinan hoy una operación o una propuesta de valor tradicional con una digital, con respecto a ese punto de equilibrio de su propia industria, el segmento de industria, con un posicionamiento específico que le permite ir más allá de ese nivel o tomar una posición mucho más conservadora y tratar de tener un nivel de digitalización menor en sus propuestas de valor y en su operación. Esto claramente era el segundo factor que mencionábamos antes, o sea, uno es el mercado, que condiciona fuertemente al segmento de la industria para entender cuál es su punto de equilibrio en términos de tecnología y operación y utilización de prácticas tradicionales, y por el otro lado la decisión de la empresa, que es la que define lo que se llama el tech equilibrium, o sea, estos conceptos definidos por Gartner creo que apuntan a, sobre todo, facilitarnos la comprensión de que probablemente siempre vamos a tener que encontrar un punto medio. Lo importante es que ese punto medio
nos va a condicionar fuertemente luego la gestión de gobierno y la gestión de nuestras áreas de TI para poder encontrar cuál es el mix de tradicional y digital que ponemos tener en esos modelos de gobierno y gestión. El otro componente es que a partir del COVID y de la pandemia nos encontramos con que la primera reacción es el impacto económico que esto ha producido, las caídas en los niveles de ingresos, las caídas en los niveles de ventas, en las organizaciones ha sido significativo y eso obligó necesariamente a plantearse estrategias defensivas. Particularmente en las áreas de TI vamos a ver que hay una tendencia muy fuerte a reducir parte de las inversiones que se tenía previsto. Entonces, esa es la primera reacción ante los problemas y el contexto que la pandemia puso arriba de la mesa. Pero por otro lado, siguen habiendo oportunidades muy importantes. Así como esta amenaza del COVID nos lleva o ha impactado en la generación de ingresos y en la del desarrollo de los negocios, también nos encontramos con que tenemos necesidad por un lado y oportunidades por el otro de incrementar los niveles de digitalización, entre ellos la manera en que se llega a los clientes, la manera en que operan mis empleados. Esto, que parece ser una cosa que es una u otra opción para un área de TI, prácticamente hoy ya se visualiza en los clientes una combinación donde necesariamente conviven los dos enfoques. Y esto es lo que de alguna manera da un poquitito el contexto a la redefinición de cómo, por un lado, hace falta incrementar la llegada a los clientes, que es el nivel de digitalización de las propuestas de valor. Por el otro lado, ya sea porque habíamos comenzado o porque es necesario incrementarlos, se necesita tener acceso remoto en la mayor parte de los casos. Recién en algunos países se está volviendo a cierta normalidad en la operación dentro de oficinas de las mismas empresas, pero con acceso remoto de los empleados. Había iniciativas para optimizar la operación a partir de soluciones tipo RPA, etcétera, que de alguna manera apuntan a minimizar los costos operativos. Y en lo que hace a TI particularmente, la adopción de enfoques como Agile, como DevOps, basados en nube, de manera tal que uno pueda tener capacidades de administrar costos mucho más apropiados para el uso de infraestructura y no tener que depender de una implementación de infraestructura muy dimensionada por los máximos de utilización y realmente moverse hacia un modelo de pago por uso, hace que también sean oportunidades que aparecen y no tanto reaccionan a una amenaza, ¿no es cierto? Entonces, a partir de eso, tenemos que combinar estos dos grandes factores dentro de las restricciones presupuestarias que seguramente nos vemos enfrentados todos hoy por hoy dentro del contexto del desarrollo de los negocios. Entonces, estas restricciones presupuestarias nos llevan a tener que optar por algunas iniciativas más apropiadas que otras, algunas con más prioridad que otras, según la estrategia que haya tomado la empresa y la decisión que se haya movido hacia ese equilibrio entre digital y tradicional. La pregunta que uno normalmente se hace aquí es, y ahí para ir entrando ya en el tema de gestión y gobierno de áreas de TI, es si contamos con toda la información necesaria para poder priorizar esta elección, ¿no? Y ahí es donde tenemos que recurrir seguramente a la gestión del portafolio. En el caso puntual de la gestión del portafolio, obviamente es, digamos, la posibilidad, como ven aquí, de elegir y con un enfoque sistemático, un enfoque repetitivo, tomar las decisiones necesarias para poder asignar las inversiones a la prioridad y a los objetivos estratégicos de la compañía. Esto nos lleva a que claramente podamos trabajar en escenarios de inversión a partir de la formulación estratégica que tiene la compañía. Esa formulación estratégica, como decimos, es un poco el resultado entre el equilibrio en el mercado y el equilibrio tecnológico en el que se encuentre la compañía. Es una formulación de mercado y de decisión propia
de la compañía. A partir de esa formulación necesitamos avanzar en la ejecución de esa estrategia, o sea, en definir qué iniciativas son necesarias para que se despliegue esa estrategia. Y a partir de allí, seguramente vamos a empezar con el modelo de generación de ideas, a partir de eso la ejecución de iniciativas y de proyectos para que estén suficientemente alineados con la estrategia de la compañía. Y en algunas empresas, por su complejidad, esas ideas y proyectos se agrupan en programas porque son, de alguna manera, permiten resolver el problema de esa complejidad de objetivos a cumplir. Y finalmente tomamos un contexto de portafolio donde analizamos los casos de negocio, los costos, las hipótesis de mejoras que se pueden conseguir con la ejecución de estas ideas, y de alguna manera se avanza en lo que sería la propuesta de validación de las hipótesis que dieron origen a esas ideas para sustentar la ejecución estratégica. Esto es, normalmente ahora está un poco de moda el concepto de desarrollo de software, por ejemplo, orientado a las hipótesis, que es, en definitiva, que este ciclo, desde la formulación estratégica hasta el despliegue de nuevos canales, de nuevas funcionalidades en la plataforma tecnológica de las compañías, valide las hipótesis de crecimiento en ingresos, crecimiento en clientes, acceso de clientes, llegada a clientes, reducción de costos, etc. Este contexto es el que de alguna manera nos condiciona para poder entender un poquitito cómo nos podemos apalancar y qué necesitamos hacer en el contexto de la definición del portafolio y la manera que gestionamos los componentes de ese portafolio. Entonces, ¿con qué nos encontramos hoy cuando queremos remitirnos a este contexto del que venimos hablando? Bueno, con áreas de TI que normalmente están estructuradas funcionalmente, con una estructura bastante tradicional aún en muchos casos, pero con grandes inversiones para poder moverse hacia estructuras donde conviven, por un lado, los modos tradicionales, o sea, los enfoques tradicionales de proyectos, los enfoques tradicionales de metodologías típicamente en cascada, etcétera, que es lo que denominamos modo 1, o lo denomina Gartner, y después, por el otro lado, lo que denominamos como modo 2, que sería un poquitito el mundo ya de la agilidad, el mundo de DevOps, el mundo de los equipos de confiabilidad aplicativa, y de alguna manera la pregunta es, bueno, ¿cómo administro dentro de este contexto un problema que tiene 2 o 3 o múltiples enfoques conceptuales? Y para eso, en general, en el caso de la mayor parte de las organizaciones, requiere adaptar sus modelos de gestión y gobierno, en particular para gestionar la transformación de las soluciones que se le brindan al negocio. Esta estructura de convivencia del modo, lo que llamamos el modo 1 y el modo 2, arranca por una primera, digamos, un primer punto de análisis, que es que en general, en el modo 1, cuando todo era modo 1, la transformación se llevaba a cabo a partir de la ejecución de proyectos, ¿sí? Y esa ejecución de proyectos, de alguna manera, tenía la particularidad de que resolvía el problema de la coordinación de esfuerzos de distintas áreas. Lo que se ve ahora, al moverse hacia la agilidad, es un movimiento que nos transforma la gestión por proyectos de la transformación de las soluciones que se le dan al negocio a una transformación basada en entrega de productos. Esto es el caso típico de los equipos ágiles, que se habla de entrega de productos. De hecho, existe un Product Owner dentro de cada una de esas células, o debería existirlo. Y por el otro lado, a medida que esas células se van transformando, van incorporando capacidades de DevOps, van incorporando capacidades de SRE, nos encontramos con que pueden llegar incluso a gestionar el servicio completo. ¿Esto qué quiere decir? Una aplicación funcionando donde el equipo de desarrollo y el equipo de operación están integrados, y ya no se trata solamente de entregar nuevas funcionalidades en los productos, sino
probablemente de mantener la operación con los niveles de servicio que se requieren. Esta transformación no es menor, porque pasar de proyectos a gestionar productos implica que en el caso de la mentalidad que veníamos trabajando se definía una funcionalidad para esos proyectos, esa funcionalidad era fija, a esa funcionalidad se le asignaban en teoría los recursos necesarios, variables para garantizar la calidad, el tiempo y las personas que hagan falta para desarrollar ese proyecto, pero cuando pasamos al modelo de gestión por producto, nos encontramos básicamente con que en realidad la funcionalidad pasa a ser variable. ¿La idea cuál es? Y que justamente produzcamos mínimos productos viables, o sea, que se adapte lo que entregamos de producto a una célula de trabajo o a un conjunto de células de trabajo que tienen tiempo, o sea, la duración de su tiempo de ejecución, los recursos, los miembros de los equipos y la calidad incorporada dentro de ese proceso como una parte central de garantizar una entrega frecuente de lo que denominamos mínimos productos viables. Por lo tanto, ¿esto qué hace? Que nos da vuelta la pirámide y tenemos que pensar en cómo vamos a particionar esas ideas que estaban relacionadas con la ejecución estratégica para poderlas hacer realidad a través de equipos que van a ir entregando mínimos productos viables. Y este es el gran problema en general con el que nos enfrentamos cuando en una organización que venía acostumbrada a trabajar por proyectos, que asignaba recursos a proyectos que duraban por lo general un tiempo relativamente prolongado, pasamos ahora a asignar costos fijos a las células y de alguna manera tenemos que monitorear cuál es la capacidad de entrega de esas células. Esto nos lleva también a que en el contexto de transitar de proyectos a productos, nos encontremos con que también las áreas de TI están sufriendo un cambio organizacional muy importante. ¿Por qué? Y porque hasta ahora veníamos trabajando con estructuras funcionales donde empezamos a encontrar que aparecen roles diferentes, ¿sí? Como por ejemplo en el caso de desarrollo aparecieron los especialistas en interfaz de usuario o en experiencia de usuario, aparecieron lo que se denominan desarrolladores full stack, o sea, con capacidades de administrar distintos lenguajes que ya no son los tradicionales, estructuras de base de datos que no son las tradicionales. Y por el otro lado, en las áreas de QA, que por lo general tenían especialistas muy orientados a pruebas funcionales y automatización de esas pruebas funcionales, se empiezan a requerir perfiles de desarrolladores especializados en pruebas. Esto nos lleva a que esa incursión de nuevos perfiles se complemente, en el caso de la agilidad, con los Scrum Master que de alguna manera van a velar por implementar las metodologías ágiles dentro de los grupos de trabajo, pero además garantizar la participación del negocio a partir de los Product Owners, y esto nos lleva a armar lo que se llaman las células multifuncionales. Acá nosotros estamos usando un modelito muy basado en DASA, que es la institución que de alguna manera fue pionera en la definición de DevOps, donde lo que armamos es lo que se llaman los Business System Teams. Estos Business System Teams son equipos multifuncionales que utilizan metodologías ágiles, que se mueven luego hacia DevOps y que tienen, como ven aquí, una composición de distintos perfiles y que con el correr del tiempo se requiere a su vez que los perfiles de una célula vayan incorporando también múltiples capacidades, y esto hace que se replantee fuertemente el concepto de los niveles gerenciales, ¿sí? O sea, ¿quién es el responsable de estas células? ¿Es desarrollo? ¿Es QA? Y ahí aparece un poco el concepto de que los gerentes comienzan a necesitar moverse hacia responsables de áreas o de capacidades, digamos, de áreas de capacidad o de centros de excelencia en algún caso, o comunidades de práctica, si quieren llamarlos, que serían un poquitito los que tienen que garantizar que los aspectos de calidad, de desarrollo, de arquitectura, sean embebidos en estos equipos. Entonces, este cambio ya es un cambio importante, pasar de una estructura funcional, jerárquica, a una estructura de células que toman decisiones y que le dan un servicio directamente al negocio.
Por otro lado, el negocio también ha tenido una transformación muy fuerte. Empieza a haber nuevas áreas dentro del negocio, que son las que se llaman Digital Business Teams, que empiezan a utilizar métodos ágiles para poder convivir con la transformación más allá de TI a partir de los enfoques ágiles. Entonces, hay áreas tradicionales del negocio que siguen demandando, pero también suelen empezar, por ejemplo, en las áreas de transformación, la necesidad de empezar a contar con algunas Digital Business Teams. Y esto empieza a definir un poco a redibujar el escenario a partir del cual se generan las ideas para administrar por el portafolio y se entregan los mínimos productos viables de estas células hacia el negocio. Este es un cambio cultural muy fuerte, no solo impacta a TI, impacta fuertemente al negocio, pero si seguimos mirando un poquitito para adentro, nos quedan varias áreas más impactadas por esta transformación dentro de TI. Una tiene que ver con el hecho de que si ahora desarrollo más rápido, con más velocidad, mínimos productos viables, ¿quién se hace cargo de la problemática que tiene que ver con la confiabilidad de las aplicaciones? Y ahí aparecen lo que se llaman los equipos SRE, ¿sí? Que son un poquitito los que complementan a los Business System Teams. A veces son un mismo equipo, otras veces están como funciones separadas, pero este flujo de tres componentes que ven acá, el negocio con una visión bastante orientada a aplicar enfoques de agilidad empresarial, los equipos de Business System Team con la agilidad más técnica y luego la depuración de los SRE para que la aplicación sea confiable, apuntan a garantizar velocidad y frecuencia de entrega constante hacia el negocio de esas ideas de las que hablábamos para desplegar la estrategia. Por lo tanto, la pregunta es, bueno, ¿y qué necesito para poder hacer esto? Por un lado, irrumpe el concepto de provisión de servicios de red. Y en esos servicios de red lo que tenemos es el hecho de mover mi infraestructura a una red privada, a una nube privada o a una nube pública, de manera tal que yo pueda consumir la infraestructura como un servicio en función de la cantidad que utilizo y pagarla como cualquier otro servicio público, la luz, la electricidad, el gas, y eso apunta a optimizar los costos de infraestructura, tendiendo a disminuirlos y a utilizarlos solamente en aquellas aplicaciones que realmente lo necesiten, pero sigue quedando una brecha ahí entre la infraestructura y los equipos del negocio y los SRE. Esa brecha es la que nosotros denominamos, en realidad DASA también, Platform System Teams, o sea, son los equipos que garantizan que las Business System Teams y los SRE puedan ejecutar de manera automatizada, de manera confiable, un conjunto de actividades acordadas con ellos y que de alguna manera eso haga realidad una transformación horizontal y de flujos de valor que van desde la problemática que tiene que ver con la idea que se genera desde el negocio y cómo se aprovisiona esta en un área de TI. Este cruce de la visión vertical funcional con la de flujos de valor horizontal es uno de los impactos muy fuertes que hacen a la complejidad y a la necesidad de adaptación del modelo de gobierno y de gestión dentro de un área de TI, porque ya va a ser muy distinto el contexto anterior al que teníamos cuando aparece este concepto de células y flujos de valor. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora tenemos que tener un poco el concepto de con qué enfoque puede ser más apropiado llegar a trabajar el concepto de optimización de las inversiones. Si con una gestión de portafolio tradicional, donde básicamente lo que hacíamos era pedir a las ideas una justificación, tener un caso de negocio, formalizar en un comité cuál es el proceso a partir del cual se la selecciona, se le asignaba el presupuesto y se ejecutaba un proyecto. A eso es lo que llamamos hoy una gestión de portafolio y proyectos tradicional. Pero por otro lado, como contrapartida a la aplicación de las ideas ágiles y al enfoque Lean que subyace dentro de la agilidad, aparece el concepto de gestión Lean del portafolio, que es en realidad moverse hacia una gestión de portafolio mucho más orientada
a algo parecido a los programas que ven a veces en la televisión, que tiene que ver un poco con alguien que propone una idea, alguien le asigna una inversión a riesgo y esa inversión a riesgo luego se revisa trimestralmente para ver cómo viene evolucionando y si hace falta la frenamos o incrementamos la inversión si la idea es exitosa. Bueno, ese es un poquitito el concepto de Lean Portfolio Manager, ¿no? Y que de alguna manera es muy compatible y muy natural de integrar con enfoques ágiles. ¿Esto a qué nos lleva? A que en definitiva la gestión de portafolio en cualquiera de estas dos opciones es la combinación de la formulación estratégica hasta que llegamos a entregar el valor que se esperaba de esas iniciativas. Y esto se gestiona a partir de la gestión de portafolio y a partir de la gestión del trabajo. Las dos cosas, gestión del portafolio y gestión del trabajo, van a estar conviviendo con dos sabores. El sabor del modo 1, que era el que decíamos como tradicional, y el modo 2, que era más exploratorio y más orientado a la innovación y a la velocidad de entrega de mínimos productos viables, que es un poquito lo que ven ahí en el color anaranjado. Esto nos lleva a que la pregunta que tendríamos que hacernos ahora es, bueno, ¿cómo impacta la gestión del portafolio tradicional y la de Lean sobre este enfoque? Y básicamente es una opción. Por un lado tenemos que podemos optar por esa gestión tradicional del portafolio y seguir trabajando con entrega por proyectos. Esto es una de las opciones. Y el segundo es que nos movamos hacia un enfoque Lean del portafolio y que esto, la entrega de trabajo, se haga básicamente a partir de células ágiles con un enfoque más tipo Lean. Esta es la base de, les diría, una de las principales cambios que se están visualizando en el gobierno y la gestión de TI. Es decir, cuando hablamos de cuánto de esto que está en celeste versus cuánto de lo que está en gris podemos y debemos aplicar. Y ahí es donde tenemos que entender cómo conviven o pueden convivir a lo largo del tiempo estos dos enfoques, ¿sí? Que permite ir identificando cómo nos vamos evolucionando y moviendo a partir de esto, entender cuáles son los cambios en los métodos de trabajo que estamos aplicando, sobre todo en lo que tiene que ver con la adopción y adaptación de los enfoques de gestión de portafolio, cómo hacemos o acompañamos el movimiento de la transformación cultural hacia la innovación mediante la aplicación de Lean y mediante la aplicación de técnicas ágiles, y por el otro lado, cómo generalizamos, por un lado, la entrega de productos de células que cuando son relativamente pocas son administrables, pero que cuando se generaliza la cantidad y la diversidad de los equipos requieren un nivel de coordinación muy particular, y eso es lo que en definitiva termina siendo realidad la capacidad de escalamiento. Se habla de escalamiento cuando puedo pasar de experiencias piloto a administrar niveles de organizaciones complejas con muchos equipos de trabajo, ¿sí? Entonces, el contexto en el que nos enfrentamos hoy es, bueno, ante esta realidad donde conviven dos enfoques diferentes, tradicionales, ágiles / DevOps, y cómo me impacta esto en la gestión del portafolio, es que de alguna manera vamos a detallar un poquitito cómo se resuelve si fuéramos por cada una de las dos opciones. La gestión de portafolio tradicional se basa básicamente en seguir administrando proyectos, cada uno de ellos con los planes que tienen, pero con una particularidad, donde las actividades de ese plan están basadas en las órdenes de trabajo que van a llegar tanto equipos ágiles como equipos tradicionales. ¿Esto qué permite? Acercarnos de a poco, sin grandes modificaciones del modelo de gestión de demanda, de gestión de proyectos, de gestión de portafolio, costo, presupuesto, hacia un modelito donde privilegiamos los equipos y su empoderamiento, la capacidad de que esos equipos decidan sobre las prioridades de las tareas, que obviamente se van a ver reflejadas luego en las modificaciones que se van produciendo en los planes. ¿Esto qué quiere decir? Que pasamos de proyectos donde su plan era único, riguroso, y se asignaba la cantidad de recursos necesarios, a un enfoque donde dimensionamos equipos,
incrementamos equipos y vamos administrando la capacidad de entrega de esos equipos, aun cuando algunos de esos equipos, como estos que ven en verde, sigan siendo equipos tradicionales. Esto, si bien es cierto que es un enfoque tradicional de gestión de proyectos, de gestión de portafolio, sí tiene implícito una serie de cambios, y esos cambios son un poquitito estos que comentábamos, la necesidad de movernos hacia proyectos donde la mayor parte de los entregables están producidos por equipos donde compiten actividades que vienen desde distintos proyectos. El otro modelo es el modelo de lo que denominamos gestión Lean del portafolio, Lean Portfolio Management. Están asociados a enfoques, después juro por Dios que esto se va a ver un poquito más grande en el próximo slide, pero el modelo que ven aquí a la derecha es uno de los modelos de escalamiento de metodologías ágiles, y lo que propone el enfoque del Lean Portfolio Management es básicamente alinear con un concepto de formulación de las estrategias o de las iniciativas estratégicas de la compañía, las inversiones, y esto se hace a partir de un mecanismo dinámico de revisión permanente de asignación de recursos. Esto a partir de la revisión permanente me permite dar un mantenimiento y una actualización permanente del portafolio y sus componentes, tanto los aprobados como los que se rechacen. Y por el otro lado permite manejar lo que se llama el gobierno Lean del portafolio, que es tener visualización permanente del valor entregado y del soporte a la estrategia, con una frecuencia que por lo general puede ir entre los 3 meses y la revisión mensual, donde puede llegar a replantearse completamente la priorización, la asignación de recursos en función de los resultados, por un lado de entrega de valor del portafolio que está en ejecución, y por el otro lado los cambios estratégicos que potencialmente se pudieran visualizar en la empresa. Si a alguno de ustedes le tocó participar en áreas donde se estaba expuesto a la definición de un plan de sistemas anual y donde se discutía el contenido, la duración de los proyectos, etc., este modelo es completamente diferente. Esto es, me lleva a analizar sistemáticamente la vigencia de las decisiones que tomamos en las revisiones anteriores. ¿Por qué hacemos esto? Porque justamente esa es la característica de moverse hacia una cultura exploratoria y una cultura mucho más dinámica para revisar los resultados. Y eso es lo que de alguna manera permite implementar el concepto de gestión Lean del portafolio. Mientras que en el caso anterior, las herramientas que soportaban esto eran herramientas típicas del segmento de Project and Portfolio Management, aquí van a encontrar que empieza a aparecer otro segmento de herramientas diferentes, que es la que se denomina Enterprise Agile Planning, que justamente soportan estos enfoques, no solo para metodología como esta que ven en la fotito, que se llama SAFe, que ahora vamos a revisar un poquito el detalle, sino otro tipo como el caso de Spotify, el Scrum Scale, disciplina de Agile, que también es bastante utilizado, ¿sí? Y que de alguna manera tiene, obviamente, en su funcionalidad embebida todas las técnicas en general del Lean Portfolio Management. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando nosotros hablamos de que dentro de la organización de TI teníamos esos flujos desde el negocio pasando por las células, normalmente estábamos viendo lo que es la parte inferior del modelo de generalización de Agile. En este modelo lo que vamos a estar viendo es lo que se llama la gestión del trabajo. Aquí es donde vamos a tener el Kanban de una célula. Aquí es donde vamos a tener la visión del producto entregado por cada uno de los equipos. Pero esto requiere una coordinación entre varios equipos. Y ahí aparece el concepto de Scrum, que en el caso de SAFe, como estamos viendo acá, es lo que llama el nivel de gestión de programas. Por eso cuando veíamos la descripción de qué entendíamos nosotros por portafolio, estábamos hablando de programas como agrupadores de ideas y de desarrollos individuales, que en realidad se agrupan en lo que en este modelo metodológico llaman los Agile Release Train, o sea, el grupo de equipos de trabajo
que dan soporte a determinada unidad de negocio digital en general dentro del modelo de relacionamiento entre TI y el negocio. Ahora, ¿qué pasa también con muchas compañías? Además de los proyectos de este estilo, donde tenemos evolución de infraestructura existente, generación de alguna aplicación nueva, aparece el concepto a veces de recambio o de grandes inversiones, que son lo que se llaman las soluciones complejas o las large solutions, que implica que hay que combinar varios grupos de equipos para brindar esa solución. Entonces, el nivel de coordinación que se requiere es lo que se llama Solution Management. Estas tres componentes que ven aquí abajo son básicamente parte de esa transformación que normalmente arranca en este sentido, de abajo hacia arriba. En muchas de las empresas empiezan a aparecer células, esas células se orquestan en determinados programas o en determinados grupos de trabajo, si quieren llámenlos tribus, si quieren llámenlos Agile Trains, y después por otro lado existe un nivel a veces superior, cambio de core en un banco, cambio del sistema OSS o el BSS en una empresa de telecomunicaciones, etcétera, es la que de alguna manera garantiza la complejidad de coordinación de la ejecución del trabajo. Ahora, ¿qué nos quedó en la parte superior? Lean Portfolio Management, o sea, la parte de gestión del portafolio es justamente un poquitito lo que vimos antes. Aquí es donde, de alguna manera, van a encontrar la formulación de los temas estratégicos, la visualización de las ideas que se van a generar, que normalmente en este caso se llaman epopeyas, y que de alguna manera impactan en los flujos de valor del negocio, se le asigna presupuesto, se revisa sistemáticamente en función de la asignación de indicadores de negocio objetivos. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a seguir ejecutando ideas en la medida que la hipótesis de crecimiento que se había establecido para su elección a través de algunos indicadores de negocio sea válida. Por lo tanto, si yo dije que voy a ganar o incrementar mis ingresos en un 10% a partir de determinada idea, lo que voy midiendo es justamente los ingresos y garantizar que esto sistemáticamente se va incorporando, se va incrementando. Si esto no se cumple, probablemente replanteemos fuertemente la asignación de las inversiones. Esto, uno diría, bueno, pero en la gestión del portafolio tradicional también se hacía. Sí es cierto, lo que pasa es que era mucho más rígido, se visualizaba para un proyecto completo, se hacía un business case con un tiempo repago determinado, se completaban los beneficios y entre nosotros, y que nadie me escuche, en general nadie medía los resultados posteriores del negocio, ¿sí? Entonces, este modelo acá lo que trata de hacer es mucho más frecuente y más acotado en función del producto que se entrega, la revisión sistemática de estos beneficios, ¿sí? Movernos entonces entre esas dos opciones es un poquitito lo que se denomina Enterprise Bimodal Planning, o sea, entender cuál de las opciones, tanto la tradicional de portafolio como la de portafolio Lean, es la más apropiada, ¿sí? ¿Qué nos llevó a trabajar en esto? Básicamente, la necesidad que veíamos en los clientes donde permanentemente empezamos entregando, en el caso de Jira Software, fuertemente soluciones para entrega de productos, donde los equipos empiezan a utilizar Jira o ya lo utilizaban dentro del contexto de sus equipos, pero estaba todavía medio inmaduro o poco desarrollada la capacidad, en el caso de las organizaciones, de moverse hacia gestión por programa, gestión de portafolio, y por otro lado, en algunas compañías empiezan a pedir moverse a una gestión Lean del portafolio. Esto básicamente replantea los estándares que estábamos utilizando para formular los modelos que se implementan. En el caso puntual del tradicional, si no lo conocen se lo recomiendo, es un modelo que se llama P3M3, que es un modelo de evolución de capacidades para gestión de proyectos, programas y portafolios. Es un modelo que nació en Inglaterra, pero que está bastante difundido y que les permite evolucionar, si su elección ha sido una gestión tradicional del portafolio, las capacidades dentro de este ámbito.
Dentro de esto se complementa IT for IT, que de alguna manera es un modelo de flujos de valor aplicable a toda la cadena de valor de TI, en particular a la de entrega de soluciones, y generalmente tomamos de lo que fue ITIL versión 3 el concepto de la estrategia de servicios y el diseño de servicios, ¿no? Y arriba de eso es que montamos un poco la estructura de controles definida por COVID, en realidad los procesos y los controles que establece COVID y su modelo de gobierno, y también los principios de gobierno de TI definidos en ISO 38500. Esto nos permite, de alguna manera, fortalecer el avance de esto mientras conviven dentro de esta estructura enfoques de desarrollo tradicional y enfoque ágil. Por el otro lado, van a encontrar otro tipo de estándares. SAFe, como les conté recién, puede ser otro tipo de enfoque de generalización de agilidad, basados en Scrum, basados en DevOps a partir de DASA, y también la modificación sustancial de ITIL, que pasa a tener una visión mucho más acoplada dentro de esto para lo que es la estrategia y diseño de servicios, muy similar a la que vieron recién cuando hablábamos de las células Business System Team y Platform System Team, y SRE. Entonces, esto, como dos grandes opciones, implica que según la necesidad de cada empresa, en función del segmento de industria en el que está y su equilibrio de digital y tradicional, y a su vez la elección individual de la empresa en términos de su equilibrio tecnológico que haya elegido y su estrategia, se elija la proporción, ¿sí?, de tradicional y ágil que deberá gestionar el modelo de portafolio, o movernos a un modelo Lean que también tenga algún componente tradicional. Esta discusión es la que de alguna manera implica entender un poquitito por qué modelo nos vamos, ¿no? ¿Qué es lo que vemos nosotros en las empresas por el tipo de trabajo que hacemos cuando hacemos una evaluación de los estados de maduración de los equipos de los clientes? La realidad es que hay distintos niveles de maduración. Aquí lo pusimos arbitrario, esto no obedece a un modelo de referencia, sino simplemente a nivel indicativo. Normalmente encontramos células tradicionales donde los métodos internos son básicamente los de cascada. Empiezan con células ágiles donde el foco es, en el mejor de los casos, incorporar un Product Owner, un Scrum Master, ayudarle a la gente a trabajar con las ceremonias típicas de agilidad. Normalmente suele haber algún Agile Coach dando vuelta por aquí, pero hay otro aspecto importante dentro de esas células, y es que empiecen a adoptar por lo menos los conceptos de integración continua. Recién ahí podríamos decir que estamos en lo que se llama un equipo ágil inicial. A partir de eso, si ya automatizamos las pruebas, pasamos a un enfoque más orientado, de desarrollo orientado a las pruebas, podemos pasar a un nivel de agilidad más madura. Luego nos ponemos dentro del mundo de DevOps y empezamos a automatizar la implementación, y por otro lado llegamos a administrar esto a través de alguna plataforma como servicio basada en un esquema de contenedores y Kubernetes. Es que podríamos decir que hicimos el recorrido entre el movimiento entre lo tradicional y el DevOps maduro. Esto, como verán, y creo que si todos tienen algún ejemplo cercano de células ágiles, van a encontrar que es muy lindo, es muy aspiracional y todavía estamos en camino. Y la verdad es que tiene que ver con un cambio cultural muy fuerte y, por otro lado, con los tiempos naturales de transformación que requieren las personas y las organizaciones. Cuando miramos esto a partir del tiempo, lo que estamos viendo es un descenso gradual en los equipos tradicionales y, por otro lado, un crecimiento cada vez más importante en la problemática de la aplicación de células de trabajo ágiles y DevOps. Entonces la pregunta sería, bueno, de estos dos modelos de gestión de portafolio, ¿cuál lo aplico? Claramente el tradicional es más apropiado para organizaciones cuyo nivel de madurez esté en este segmento, mientras que la gestión Lean del portafolio aplica mucho más cuando la madurez ya en las organizaciones y el nivel de cantidad de equipos ágiles y DevOps es alto. Por lo tanto, ahí es más apropiado la gestión Lean de portafolio. En el caso puntual de Atlassian, la oferta
para la gestión Lean de portafolio es la que se conoce como Jira Align, es una solución orientada específicamente para eso, pero el problema que tenemos hoy es que todavía ese nivel de madurez en las organizaciones sigue dejando vigente la necesidad de trabajar con una solución del estilo más clásico de gestión de portafolio. Entonces lo que hemos hecho nosotros fue trabajar un poquitito en implementar y complementar sobre Jira Software una solución que contemple esta funcionalidad y nos permita hacer esta transición para ir moviéndonos gradualmente hacia el otro enfoque. ¿Esto cómo se definió? Bueno, básicamente con un modelo parecido al que ya vimos. Tratamos de modelar dentro de la solución lo que entendemos que es la gestión de la demanda, la gestión de proyectos, gestión de desarrollos menores que conviven con proyectos, junto con la gestión de los equipos de desarrollo. Eso, gestión de equipos de desarrollo con las particularidades que ustedes vieron, como equipos tradicionales, como equipos ágiles, y de alguna manera dando soporte con algunos procesos que ahora vamos a comentar, que son los que facilitan y complementan la gestión y el gobierno de TI en los aspectos de la generación de soluciones para el negocio. ¿Cómo modelamos esto? Bueno, partiendo inicialmente de dos tipos de demanda diferentes, una demanda compleja que normalmente requiere la ejecución de proyectos, otra demanda más operativa que normalmente está asociada a pequeños cambios en las soluciones. Para el caso de la demanda compleja tenemos una iniciativa que ahora después Nicolás nos va a ir mostrando la solución para que ustedes vean cómo está implementado. Lo que genera eso es un proceso por el cual pasamos por un análisis, una valoración de costos y de beneficios, pasamos por un proceso de aceptación o rechazo de esa iniciativa y finalmente, en el caso puntual de las iniciativas operativas en general, el modelo lo que prevé es un modelo de grupos ya preasignados de desarrollos que son aceptados automáticamente en función de que no se supere determinado nivel de gastos asignados para ello. En el caso de las iniciativas complejas aprobadas, lo ejecutamos a través de proyectos que tienen cada uno de ellos su plan de trabajo. En esos planes de trabajo vamos a tratar de hacer mucho foco en identificar los componentes que tiene la solución a construir. A partir de eso planificar un poco el desarrollo de cada una de esos componentes y para eso lo que vamos a hacer es vincular cada uno de esos componentes con órdenes de trabajo que son estimadas inicialmente por cada equipo de desarrollo y después confirmadas a partir de un plan. Ese plan es la primera versión con la cual se arranca un proyecto y dentro del backlog que le queda tanto a un equipo tradicional como para un equipo ágil, tenemos asignada, digamos, esa obligación de ejecución. En la medida que esto se actualice, se mueva, se desplace en el tiempo, se actualizan los planes y eso es lo que permite, de alguna manera, movernos hasta a ese modelo aspiracional. Y esto se completa con las órdenes de trabajo que llegan normalmente a los mismos equipos desde el punto de vista de las iniciativas operativas o relativamente sencillas. Y esto, para que funcione completo, requiere de una gestión de recursos donde se puedan ver los equipos de trabajo, los niveles de utilización de esos recursos y por el otro lado la gestión de costos que subyace en, por un lado, la demanda para poder estimar los costos y finalmente la ejecución real de esas iniciativas. ¿Esto qué lleva implícito? En general, a que podamos trabajar con planes de trabajo mucho más simples, donde las tareas asociadas a la ejecución de cada componente están embebidas en el flujo de trabajo que subyace dentro de lo que Jira llama un issue type. O sea, entender un poquitito por qué actividades, qué cantidad de actividades vamos a estar generando, qué estados son por los que va a pasar cada una de esas órdenes de trabajo y, por otro lado, una integración bidireccional con el plan para que si se alarga la entrega, se entrega anticipadamente, pueda visualizarse a partir de la persona que está a cargo del proyecto, ¿sí?
Y por otro lado, en el caso puntual de las órdenes de trabajo hacia los equipos ágiles y DevOps, lo que vamos a ver es que esta es la base con la cual probablemente cuando se automaticen lo que se llaman los pipelines o los flujos de valor de las células de trabajo, vamos a encontrar que va a empezar a tener aquí un punto de integración muy importante luego para la parte que tiene que ver con la automatización a partir de utilización de Jenkins, de una plataforma como servicio como el caso de OpenShift, etcétera, que garantice un poquitito la ejecución y la orquestación técnica de todas estas tareas que van a estar embebidas adentro de la orden. Y esto también es aplicable a equipos tradicionales. ¿Por qué? Porque si bien no entregan mínimos productos viables, no trabajan con una frecuencia fija, sí van a poder incorporar algunos de esos conceptos de actividades, por ejemplo, de aseguramiento y control de calidad, dentro de esos flujos, y de alguna manera se busca con esto mejorar la calidad original de los desarrollos, ¿no? Esto es lo que nos lleva un poquitito a lo que va a visualizar ahora Nicolás, y es un poquitito cómo fue plasmado esto en la solución. Si hay preguntas, con gusto termina Nico y las contestamos sin ningún tipo de problema, y disculpas por la velocidad si es que fue demasiado rápida la charla. Gracias, Jorge. Mientras Nico toma el control, bueno, los invito de vuelta a escribir si tienen consultas en el chat. Las vamos a revisar al finalizar la presentación en algunos minutos que le vamos a dedicar a preguntas y respuestas. Nico, bueno, adelante. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Juanpi. Gracias, Jorge. La idea sería poder ver un poquito cómo, de todo este marco y este modelo que Jorge nos estuvo comentando, y de cómo poder de alguna manera transitar esa transformación hacia el mundo más orientado a la agilidad. De qué manera podríamos hoy en día utilizar una solución de las que nos propone Atlassian para darle esa convivencia entre lo que es tradicional y la agilidad, ¿ok? Vamos a ver que, empecemos con la premisa de que Jira Software está orientado y se concibió específicamente en un mundo ágil, ¿ok? Por lo tanto, de manera nativa, la parte tradicional de gestión de portafolios, de programas, de proyectos, etcétera, no está resuelta. Pero ¿qué pasa? ¿Qué tenemos? Combinando la flexibilidad en términos de configuración que posee Jira de manera nativa y adicionando o fusionando Jira Software en particular con alguna de las apps que podemos encontrar en el marketplace de Atlassian, es que podemos resolver un poquito esta problemática y mantener esta bimodalidad. En este caso puntual, TSoft ha esbozado un modelo que es el que propone y es el que les queremos presentar y contar en el día de hoy, en donde combinamos lo que es Jira Software con 3 apps puntuales. Lo que tiene que ver con Big Picture, ¿okay? Para toda la gestión de planes de trabajo, de programas y de portfolio. Tempo Budget para toda la gestión de costos, presupuestos y temas financieros, y Tempo Timesheet para todo lo que tiene que ver con el seguimiento de lo real, ¿no? Por lo tanto, la idea es que podamos revisar un poquito el modelo que tenemos esbozado en el día de hoy. La idea es tener representado un flujo y un proceso de iniciativas en el cual podamos canalizar, como ya sabemos, las diferentes ideas o necesidades que el negocio nos plantea y que requieren participación de IT. Esas iniciativas serán posteriormente aprobadas, transformadas y continuada su gestión a nivel proyecto. Y estos proyectos, de alguna manera, como vimos anteriormente y mencionaba Jorge, van a ser agrupados a nivel de un programa. Programas que van a estar orientados, obviamente, al cumplimiento de objetivos estratégicos de la compañía, y a su vez, obviamente por una capa superior, todo lo que tiene que ver con la gestión del portafolio. En la gestión del portafolio, en cada cartera que tengamos, vamos a poder tener ya sea programas, ¿okay?
que van a estar contenidos en cada portafolio que tengamos, e iniciativas y proyectos que por ahí no están agrupados o no están bajo la tutela o el paraguas de un programa en particular. Anexado tanto a la iniciativa como a los proyectos, vamos a poder tener todo el seguimiento de lo que tiene que ver con costos y beneficios, ya sea aquellos que van a ser, que son estimados en la iniciativa, o aquellos que ya son planificados a nivel proyecto, y obviamente la contrapartida con lo real, para después posteriormente poder hacer un poquito la medición de los desvíos entre lo que teníamos estimado inicialmente en la iniciativa, planificado a nivel proyecto y verdaderamente ejecutado. Este proyecto va a poseer un plan de trabajo y ese plan de trabajo en realidad va a estar agrupado y confeccionado a nivel de componentes, donde cada uno de los componentes, como había mencionado Jorge anteriormente, va a representar una orden de trabajo. ¿Okay? Esta orden de trabajo va a ser la entidad por la cual vamos a estar representando la gestión del trabajo y que van a estar siendo de alguna manera dirigidas a cada uno de los equipos que tengamos, ya sean estos equipos tradicionales o células ágiles. ¿Okay? Si ustedes ven, les quiero mostrar a un alto nivel cómo podríamos llegar a tener representado cada una de estas entidades dentro de la solución, ¿okay? De Atalaya. En lo que tiene que ver con iniciativa, obviamente tenemos por detrás todo montado lo que comúnmente se denomina un issue type, ¿okay? Un tipo de proceso en donde le damos un tenor de iniciativa y esta iniciativa claramente habrá que amoldarla obviamente a la gestión que cada uno posea. Si bien nosotros les vamos a proponer un modelo de gestión de iniciativas, puede de alguna manera acoplarse a la metodología de la gestión actual que ustedes tengan para canalizar esas necesidades. Cada iniciativa, obviamente, le vamos a poder volcar las diferentes tipificaciones y clasificaciones que ustedes requieran para después, posteriormente, obviamente, medirla, y agrupada bajo el paraguas de algún programa o de alguna cartera que tengamos ya esbozada. Lo mismo a nivel proyecto. Si ustedes se fijan, a nivel proyecto vamos a heredar toda la información que se cargó inicialmente en la iniciativa y desde el proyecto vamos a empezar a ejecutar de alguna manera y a plasmar los diferentes costos que podemos llegar a tener, ya sea, esto mismo también aplica en la iniciativa, ya sea en lo que tiene que ver con costos de mano de obras, ¿ok? O gastos no labor, de alguna manera, porque podrían llegar a ser más capitalizables, de cualquier otro gasto incurrido que podríamos llegar a tener a nivel proyecto. ¿Qué más tenemos? Bueno, este proyecto obviamente va a estar conformado por un plan de trabajo. Si ustedes se fijan en este ejemplo, tenemos la confección de 3 órdenes de trabajo agrupados claramente por componentes y estos componentes fueron destinados a cada uno de los equipos. Si vemos en puntual, por ejemplo, una orden de trabajo destinado a un equipo de trabajo tradicional, el componente 1, de alguna manera puede llegar a ser visualizado por cada uno de estos equipos a nivel de una línea temporal o algo más esbozado al mundo tradicional, en donde podríamos llegar a tener de alguna manera la visión de las diferentes órdenes de trabajo, independientemente de que esto esté correlacionado a diferentes proyectos de los cuales podamos llegar a tener que esbozar o abordar un trabajo, iniciativas, evolutivos, pedidos menores, etc. Todo aquí podría converger dentro de la visión que un equipo tradicional podría llegar a tener. Adicionalmente, podríamos tener una segunda orden de trabajo, en donde en este momento la tenemos ejemplificada en un componente 2, que está específicamente destinada a un equipo ágil, cuya visión, obviamente, perdón, me confundí, la podría llegar a evaluar y empezar a gestionar y analizar en los famosos tableros Kanban, ¿ok? De esta manera poder empezar a hacer el análisis puntual y el trabajo que se requiere.
En una capa superior, obviamente vamos a tener todo lo que tiene que ver con programa, en donde lo que podemos llegar a visualizar es en una línea de tiempo, en un formato más de un plan temporal o de un Gantt, ver todas esas iniciativas y proyectos que están agrupados en un programa. Cada uno de estos programas, más allá de tener este agrupamiento o esta visualización en este formato, va a estar también correlacionado con Tempo Budget, en donde vamos a poder de alguna manera ver todos esos costos agrupados que son correspondientes a cada una de las iniciativas o proyectos que lo componen. ¿Okay? De la misma forma a nivel portafolio. A nivel portafolio podríamos llegar a tener las diferentes iniciativas, proyectos y programas que componen nuestra cartera y asimismo ver ese agrupamiento no solamente en lo que tiene que ver con la duración de cada uno de los ítems que lo compone, sino también de sus costos asociados. ¿Okay? Con este modelo, de alguna manera implementado y fusionado con las diferentes apps que tenemos involucrados, es que podemos empezar a transitar y a gestionar nuestros proyectos, nuestras iniciativas, la demanda ATI, si bien de una manera tradicional en una forma, empezar a mutarlo y empezar a abordarlo también con una gestión ágil, ¿okay? Utilizando obviamente todas las bondades que Jira Software me da para gestionar de manera Scrum o de manera Kanban, cada uno de los equipos podría empezar a desagregar, por ejemplo, esas órdenes de trabajo a nivel, por ejemplo, de historias de usuario. Y esas historias de usuario a nivel subtareas. Y esas historias de usuario, irlas trabajando, gestionarlas o ir abordándolas a nivel de los diferentes sprints, etcétera, etcétera. Bueno, pero con todo este modelo es que de alguna manera podemos bajar a tierra y empezar a dar esos primeros pasos hacia el mundo de la agilidad. ¿Ok? Bueno, vamos a aprovechar estos minutitos que nos quedan, si les parece, para poder responder algunas de las consultas que les puedan llegar a haber surgido durante la transición de la presentación y obviamente a los casos que ustedes tengan hoy en día de cada uno que podamos llegar a abordar o cómo este modelo podría llegar a desembarcar dentro de cada compañía. Gracias, Nico. Muy claro y súper interesante lo que mostraste sobre cómo aterrizar el modelo que presentó Jorge en las herramientas de Atlassian. Tenemos ahí algunas preguntas que ahora se las voy a leer para que Jorge y Nicolás las puedan contestar. Los invito a los que todavía no lo hicieron a ir escribiendo sus preguntas o a abrir sus micrófonos o levantar la mano dentro de la sesión para poder plantear sus dudas. Les recuerdo también que la sesión está siendo grabada, así que después de que finalicemos con el webinar, les vamos a estar haciendo llegar una encuesta muy breve, muy rápida de responder. Es importante para nosotros tener su feedback, así que les pedimos si pueden completarla y hacérnosla llegar. Y a los que nos respondan la encuesta, si están interesados, les podemos hacer llegar el link con la grabación del webinar para poder revisarlo o compartirlo sin ningún problema con el resto de sus equipos. Paso a leer las consultas que tenemos hasta ahora. La primera pregunta nos piden volver a repasar qué herramientas, además de Jira, están involucradas en el modelo. Podemos, ahí Nicolás, creo que podés contestar esa pregunta en particular. Sí, básicamente estamos combinando lo que Jira Software trae de caja de manera nativa, que es toda la parte de gestión ágil, para organizar internamente lo que vendría a ser el trabajo de los diferentes equipos involucrados con metodologías Scrum y Kanban, pero montado sobre eso tenemos el armado de los diferentes procesos, dentro obviamente de lo nativo que trae Jira en términos de configuración, y anexando y complementando Jira Software con las apps de Tempo, en particular Tempo Budget, Tempo Timesheet y la app de Big Picture para todo lo que tiene que ver con
gestión de planes de trabajo, que lo vamos a estar usando a nivel de proyectos, programas y portfolio en principio. Gracias, Nico. Para los que, por si alguno no conoce un poco el modelo de Jira, Jira tiene tiene la capacidad de poder extender la funcionalidad que trae en forma nativa, y bueno, tanto Tempo Timesheet, Tempo Budget como Big Picture, que son las apps o los add-ons que mencionaba recién Nicolás, son agregados que se van sumando a la funcionalidad nativa de Jira, ¿sí? O sea, no son aplicaciones externas adicionales, sino que se suman a la misma plataforma, se integran con la misma plataforma y permiten ir extendiendo esa funcionalidad. Tenemos otra pregunta que dice: ¿qué herramienta es recomendable para gestión del portafolio? Ahí, Jorge, si querés, más allá de lo que comentamos, repasar por un lado por ahí lo que vimos hasta ahora, y si no, si tenés algunas otras recomendaciones que puedas darle a los participantes. Sí, con gusto. En general, digamos, una opción es esta que comentaba Nicolás recién, y es moverse hacia la opción de gestión de portafolio ya tradicional, aunque, como mostramos, gestionando esa diversidad en términos de equipos ágiles y tradicionales. Y por el otro lado, digamos, la opción que tiene Atlassian, que es la de Jira Align. Claramente, lo que me parece importante para entender la herramienta es qué decisión o qué modelo de gestión de gobierno y de gestión van a seleccionar para lo que es demanda, proyectos, portafolios. Si la opción es el modelo tradicional de gestión de portafolio, ahí les recomendamos lo que estuvo comentando Nicolás recién. Gracias, Jorge. ¿Alguien quiere agregar alguna pregunta? Los invito a abrir también sus micrófonos si quieren interactuar tanto con Jorge como con Nicolás. Mientras tanto... Juan, había algunas otras preguntas, me parece, que teníamos por ahí, ¿no? Se repetía un poco el nombre de las apps, no veo... Sí, acá tenemos una más, sí. Herramientas recomendadas para priorización de iniciativas. Nos están pidiendo también. ¿Quieres contestarlo, Nico? Sí, a ver, en lo que tiene que ver con priorizar las iniciativas, habría que evaluar por ahí un poquito y profundizar en el requerimiento puntual o en el modo de la priorización de las mismas. Se puede, digamos, de manera nativa, Jira ya trae una priorización para todas las entidades y todos los procesos que se vayan abordando, de acuerdo a las diferentes tipificaciones que le podríamos dar a la iniciativa y las clasificaciones. Podríamos hacer también alguna matriz, a utilizar las bondades que vienen nativas en Jira Software sin la necesidad de una app puntual para, de acuerdo a esas clasificaciones, de esas tipificaciones, hacer una priorización automática de las iniciativas. De esta manera poder, de alguna forma, saber cómo abordarlo, qué debería abordar primero al comienzo de cada año, ¿no? Gracias, Nico. Hay otra pregunta que dice: ¿están adquiriendo PlanView en alguna de las empresas de nuestros participantes? Y plantean la necesidad de unirlo con Jira Software. Nico, ¿vos conocés o tenés algo que podamos compartir desde ahí? Yo creo que por lo general... Ahí si quieren se los comento, Juanpi. Dale. Todas las herramientas del estilo de las que conocemos como el segmento de PPM, o sea, de las tradicionales de gestión de demandas, gestión de proyectos, etcétera, PlanView es un ejemplo, tiene la particularidad de que implementan el modelo de portafolio tradicional híbrido, o sea, el que vimos acá en esta charla. ¿Esto qué quiere decir? Que para integrarlo con Jira, por ejemplo, normalmente ya vienen con un plugin o certificado por la misma PlanView o que van a encontrar en el marketplace de Jira. Lo que normalmente hacen en el modelo de integración es dejarle la responsabilidad de la gestión de la demanda, gestión de proyectos, costos, equipos,
a una herramienta como PlanView, y Jira termina implementando la parte, como dijo Juanpi al inicio, que es la parte en la que nació, o nativo, digamos, Jira, que es el mundo de las células ágiles o algunos equipos de trabajo más tradicionales. Gracias, Jorge. Sí, más allá de eso, déjame comentar que por lo general, bueno, del lado de las soluciones de Atlassian, obviamente, más allá de las apps que están disponibles para integrar con otras soluciones, hay disponibles un conjunto importante de APIs que permiten hacer también integraciones a demanda, ¿no? O específicas para las necesidades que se tenga. Y además hay también algunas otras soluciones que permiten hacer un poco de hub para poder interconectar distintas herramientas. Así que hay opciones, hay varias, habría que analizar específicamente el caso, pero lo más probable es que eso se pueda unificar. Desde el punto de vista de concepto es un poco lo que comentaba recién Jorge, ¿no? Hay que generalmente Jira se posiciona a nivel de equipo y estas otro tipo de soluciones gestionan más un portafolio desde el punto de vista más tradicional. Nos preguntan también por alguna recomendación de herramientas para gestión de control de cambios. No sé quién quiere tomar. Ahí sí que, a ver, ahí hay un tema que tiene que ver, entiendo, podemos revisarlo de dos maneras, la parte de gestión de cambios. Si estamos hablando de gestión de cambios en términos de lo que conocemos por ITIL, normalmente también se puede hacer alguna implementación de ese proceso basado en Jira Software, que es el Jira Service Desk, si quieren, y tiene el manejo de incidentes y también el manejo de cambios. Ahora, normalmente también se van a encontrar con la preexistencia a veces en las empresas de herramientas clásicas de tipo suite de lo que se llaman ITCM o IT Service Management, que en definitiva son las que de alguna manera implementan los procesos tradicionales de gestión de incidentes, problemas, cambios, y lo que hacen es integrarse con soluciones como Jira para poder derivarle al backlog de los equipos, en el caso de los incidentes, en el caso de recibir desde los equipos en Jira las solicitudes de despliegue para una autorización de un cambio, ¿no? Eso va a depender mucho, un poquitito del ecosistema de herramientas que definan. Entiendo que un poco no sé si es eso lo que estaba consultando, pero eso es lo que entendíamos un poco por gestión de cambio, ¿verdad? Bien. Hay una pregunta, bueno, de Ishel López, que es quien comentaba también el tema de la adquisición de PlanView. Ahí, por ahí podemos conversar después del webinar y analizar el caso puntual, ¿sí? Porque para revisar la mejor forma de integrar ambas soluciones. Así que te invito a que conversemos después del webinar y analicemos el caso. Hay otra consulta más que dice en el slide que mostraron, donde mostraban las herramientas de Jira, también mencionaron PPM. ¿Hay una integración natural de los proyectos de Jira con los proyectos en PPM? Y mencionan acá como aclaración que haya asociación con la actualización de tareas del plan de PPM con las actividades de Jira. No sé específicamente a qué herramienta de PPM están mencionando. Ahí, Luis, si nos podés aclarar un poco, ¿es un PPM de Micro Focus? Sí, es correcto. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Sí, es el Jorge, PPM de Micro Focus. Entonces ahí actualmente estamos manejando el portafolio de proyectos, los programas, los proyectos de manera general. Pero también, como bien mencionaban ahorita en la reunión, pues estamos tendiendo ya a gestionar proyectos ágiles. Y los proyectos ágiles, pues lo estamos manejando adicional con otras herramientas independientes, pero que hacen, por ejemplo, un Jira, hacen ahí sus actividades y después llegan a PPM y retroalimentan manualmente sus tareas, ¿no? Y ahí, los avances. ¿Qué tal, Luis? Es Jorge, habla. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás?
A ver, el enfoque que vas a encontrar allí es tomando como base PPM, en este caso, cuando se configura lo que sería el mapeo entre los equipos ágiles y el plan, una de las particularidades es que yo decido con qué nivel de granularidad quiero visualizar en un plan de trabajo lo que está haciendo el equipo ágil. En el caso puntual de Jira es lo que decía Nicolás y comentó también Juanpi, que es el concepto de yo puedo asignar a una tarea del plan un release completo, puedo relacionar un sprint completo en el plan, puedo relacionar una historia específica, puedo relacionar un feature, que sería un nivel de abstracción un poco mayor, y a su vez cuando me trae la información le puedo indicar al plan para que en el plan se visualicen, por ejemplo, las tareas que se asocian a una historia, ¿sí? Entonces, eso es parte de una definición que tiene que ver con configurar la integración de herramientas al estilo de Jira, al estilo de cualquier otra herramienta que automatice los equipos ágiles. Entonces, eso que permite que puedas visualizar el nivel de detalle que quieran en un plan de trabajo dentro de PPM, y por el otro lado con una frecuencia de actualización suficiente como para que no quede desactualizado ese plan. No sé si te contesté más o menos cómo estaba, pero eso va a depender de una elección de alguna manera, entre comillas, de qué nivel de granularidad quieren visualizar en el plan. Pero comentas que en cuestión de configuración sí es viable que lo que tú hagas en Jira se pueda llegar a actualizar automáticamente en PPM. En un plan, en el plan de PPM, sí. Sí, la respuesta es sí. Y la pregunta es, ¿quiero ver solamente la historia o quiero ver todas las tareas que tenía esa historia? Quiero ver, no sé, suponte que en un plan, hay gente que nos ha pedido, por ejemplo, que como estaban acostumbrados a seguir todo con un plan de trabajo, nos pedían que la PMO quería visualizar, por ejemplo, toda la actividad de un equipo ágil. Entonces se había creado un proyecto donde en definitiva estaba reflejando release, sprint, y adentro de cada sprint historias, y dentro de cada historia las tareas. Bueno, todo eso se bajaba completo a un plan de trabajo y se visualizaba lo que había sido la ejecución. Nada más que la única diferencia es, en lugar de verlo en Jira con un Kanban, lo estábamos viendo adentro de un plan. Ese es un extremo, digamos. Y el otro es que alguien que tiene a cargo un proyecto que le derivó una tarea a un equipo y ese equipo está usando Jira, cuando tiene configurado por tipo de proyecto de PPM el comportamiento de la integración, ya deja definido cuál es ese nivel de granularidad y de interacción con Jira. Eso es a partir del plugin de integración nativo que ya viene con PPM. Ok, no, pues yo creo que te busco para mayor detalle. Sí, con gusto, lo vemos porque seguramente se abren muchas opciones, así que con gusto lo charlamos, Luis. Gracias, Jorge. Gracias, Luis, por tu pregunta. Nos consultan también sobre herramientas para control de versiones que se puedan integrar a Jira Software. Ahí, bueno, como introducción, la herramienta o la solución para versionar el código del lado de Atlassian con la que hay mayor o una integración más nativa es Bitbucket. Sin embargo, hay distintos plugins que permiten conectar tanto con GitLab, con GitHub, con SVN, Perforce. Creo que bueno, la lista es bastante amplia. No sé, Nico, si querés o si tenés algo más ahí para acotar, sí, no, o para recomendar. Básicamente, digamos, ahí el producto estrella, obviamente, para integrarlo es Bitbucket, ya que es el producto, obviamente, también de la suite de Atlassian. Si bien se puede integrar con otros, como los que mencionaste vos, Juanpi, el objetivo por ahí es lograr esa trazabilidad entre las diferentes órdenes de trabajo o que puedan llegar a caer a los diferentes equipos. Esas órdenes, por ejemplo, desagregarlas en historias de usuario, y esas historias de usuario, obviamente, o esa entidad en la que nosotros representemos una orden de trabajo, que sea correlacione y tenga su equivalente en el repositorio de código a través de un branch, ¿ok? Y de manera esa resolvés un montón de problemáticas para tener ligado entre
qué código de alguna manera va a subsanar o resolver una historia de usuario o un requerimiento puntual que se le entregó a un equipo.